te morirás, oye bien, no te morirás sin que Dios cumpla su promesa contigo. No te morirás sin que Jehová te haga introducir en la tierra prometida. No te vas a morir sin fluir en los dones espirituales. No te vas a morir sin ver la gloria de Dios. Tus enemigos, ¿verdad?, van a confesar el poder de Dios, la mano de Dios. Ellos serán testigos de su grandeza. Ellos hablarán del poder de Dios. La gran estabilidad que el mundo tenía hace 15 días, hace un mes atrás, no está. Los grandes países económicos están temblando, no saben qué hacer porque hay un déficit terrible, ¿verdad? Porque ellos pensaban que sus dioses podían librarlo, pero cuando Dios determina algo, nadie lo puede librar de su mano. Pero las cosas van a cambiar. Dios está tocando la tierra para que el hombre vuelva a Dios y se humille de todo corazón. Dios no puede venir, su gloria tampoco vendrá. No vendrá avivamiento, como muchos dicen, si no hay arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla, entonces luego Dios vendrá y va a sanar la tierra. Pero primero necesitamos arrepentimiento. Quiero continuar, no sin antes bendecir a aquellos que están ahí en línea, nos están viendo. Aquellos que no pueden venir todavía a la iglesia, les bendecimos. Y gracias por estar conectados juntamente con nosotros en esta hermosa mañana, tarde ya. Comparte la transmisión para que otros puedan gozarse y recibir la palabra de parte de Dios en esta hermosa tarde. Amén. Y quiero continuar con la segunda parte de Diálogos del Alma. Dile a tu vecino, aunque sea a distancia, dile Diálogos del Alma. Es una costumbre, ¿verdad? Aunque sea con mascarilla. Nos vemos extraños como si fuera en otro planeta, pero estamos en vivo a todo color. Estamos acá, algo nunca antes visto, ¿verdad? Nunca pensaríamos que estaríamos acá, pero las cosas ocurren, ¿verdad? Diálogos del alma. Y quiero que tome asiento, por favor. Y quiero que podamos una vez más captar la esencia de este mensaje que Dios quiere enseñarnos a través de los diálogos del alma. ¿Cuál es el propósito, como hablamos la semana pasada, de esa conversación íntima, cercana, personal, entre usted y la Santa Trinidad? Hablo de un espacio íntimo donde usted se recoge, se le llama recogimiento, en lo que es la mística espiritual, el retiro, para estar ahí en ese lugar presente donde Dios está y donde Él te invita a ti para que juntamente con Él puedas intimar y ausentarte del mundo exterior, del ruido externo, para que te concentres solamente en su persona, en su presencia, en sus atributos y disfrute solamente de su presencia. Hay momentos que eso ocurre y tú entras en la intimidad con Dios, con Biblia en mano, y puedes reflexionar, puedes meditar acerca de los nombres de Dios, por ejemplo, ¿verdad? El nombre de Dios, ¿verdad? Podemos usar un nombre de Dios, ¿verdad? O un pasaje bíblico que nos haya marcado un atributo de Dios y comenzar a meditar en ese nombre, atributo o en un pasaje bíblico que nos haya marcado, y comenzamos a adentrarnos en la profundidad de el nombre de Dios, de ese atributo o de ese pasaje, hasta que absorbemos todo, ¿verdad? Y nos sentimos desconectados totalmente y nos unimos con Dios, y su palabra o esa palabra o ese atributo o ese nombre de Dios cobra vida en nuestro interior. Me refiero a eso, a ese espacio de recogimiento donde tenemos ese lugar solamente para Dios y nosotros. Y luego también hablé de la segunda parte, donde tú entras en reflexión personal.
y haces un autoanálisis, Dios presente, mostrándote realmente tu interior, quién tú eres y quién tú deberías ser. Y a raíz de ahí tú te autoanalizas y te autodescubres y comienzas a ver cosas en tu interior que no corresponden con la verdad que Dios te ha mostrado acerca de Él o de su palabra o del propósito de Él para tu vida. ¿Estamos acá? Y cuando tú descubres esa verdad de Dios y su palabra que no va alineada a tu estilo de vida, entonces en ese momento de intimidad tú te humillas, pides perdón y haces un compromiso para cambiar de vida conforme a lo que Dios te ha revelado. Por eso es importante meditar con Biblia en mano o en el carácter de Dios, con la disposición. No simplemente, porque es muy diferente la meditación espiritual con lo que es simplemente leer la Biblia rápida. No, cuando tú lees la Biblia rápida, simplemente quieres leer para alimentar tu mente, tu intelecto. Pero cuando lees la Biblia en meditación, en contemplación, se le llama la lectio divina, que luego hablaremos sobre eso. Entonces tú buscas ser transformado por lo que tú lees. Buscas ser cambiado por lo que tú lees. No busca adquirir conocimiento, busca adquirir transformación del alma y del espíritu. Esa es la diferencia de los grandes teólogos que aprenden simplemente para debatir y discutir, y aquellos que van a la Biblia para exponerse a ella y ser cambiados completamente en su espíritu. Eso es lo que hace el recogimiento, llevarnos al corazón de Dios a través de su palabra, para que ahí en el secreto seamos transformados, cambiados y ser semejantes a Jesucristo. Pero eso ocurre cuando estamos, como les dije, aislados, desconectados. Cuando uso la palabra desconectado, aislado, no me refiero a que usted debe de irse a una montaña, ¿verdad? Y dejar su familia, llevarse su ropa, ¿verdad? Y mudarse allí toda su vida. No me refiero a eso. Los esenios hacían eso. Ellos abandonaban, se fueron en una secta judía a la montaña, al Qumran, y dejaron todo. Y eran comunidades de personas que se aislaban, vendían todo. Ellos vendían sus posesiones, todo. No tenían tierra, tenían todo en común, pero vivían aislados, desconectados de la sociedad. No me refiero a eso. Me refiero a que usted tenga un espacio diario, continuo, de aislamiento. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios, para que transforme su vida. Y cuando usted se encuentre con Dios, entonces sale de ese lugar de recogimiento para transformar la tierra en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Cuando usted recibe el poder, la transformación, el cambio, usted no se queda simplemente con eso, ¿verdad? Ahí, bueno, yo fui cambiado, fui transformado. No, vamos a hacer lo que los apóstoles hicieron. Fueron empoderados, fueron llenos. Después que ellos esperaron, ¿verdad? 10 días después de la ascensión de Jesús, esperaron el Pentecostés, oraron, ayunaron. Después vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Luego fueron testigos en todas las ciudades. No se quedaron comiendo, ¿verdad? O encerrados en el aposento alto. Más bien lo contrario, fueron a proclamar el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo de Dios, haciendo milagros, señales y maravillas. ¿Estamos acá? Entonces, cuando somos cambiados en su presencia, nos levantamos de ahí con ese poder espiritual para afectar la tierra, transformar nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros amigos, ¿verdad? Los primos, el vecino, el tío, ¿verdad? La gente que está cercana a nosotros es transformada porque nosotros primero hemos sido transformados en el secreto con Dios. Entonces el recogimiento es para eso, para perfeccionar nuestra alma y alinearla a la palabra de Dios, a su voluntad, a sus propósitos. Y como les dije la semana pasada, es importante el espacio de reposo, de tranquilidad, porque ese momento donde hay reposo y tranquilidad nos va a permitir estar presente en el lugar donde estamos. Estamos acá. Porque muchas veces estamos en un lugar, ¿verdad? Simplemente con el cuerpo. El cuerpo está sentado ahí.
el cuerpo está hablando con Dios. El cuerpo está hablando con el amigo, con la amiga, pero su mente se encuentra en otro planeta. ¿No te ha pasado? ¿Ah? Que tú estás hablando con alguien y tú rápidamente te enteras, ¿verdad? Puedes ver que ese individuo, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad?, con su cuerpo físico, pero su atención no está en la conversación. Inclusive te das cuenta porque no te dejan ni hablar. ¿Ah? No le importas lo que tú le estás diciendo. Está totalmente desconectado en su mundo y solamente quiere expresar sus preocupaciones y sus problemas, y no está listo para ser parte de una conversación, un diálogo entre dos personas. ¿Estamos acá? Están ahí contigo en su cuerpo, pero se le han olvidado, ¿verdad? Y hay que recordarlo, que no simplemente somos un cuerpo, somos tripartitos. Algunos dicen que somos duales, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que el alma y el espíritu viven en ese cuerpo, y la parte más importante que van a nutrir el cuerpo es el espíritu y el alma. Y se requiere estar presente con la mente, el corazón, con el espíritu, con tu cuerpo, en el lugar, estar presente en el lugar donde estamos. ¿Vamos acá? Inclusive puede ser que esté sentado en la iglesia, pero esté pensando en la manada de cerdos que tiene allí en Nicaragua, en Honduras. A ver si están vivos o están muertos. Estamos acá, o si están comiendo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Están presentes, pero están preocupados a ver qué va a pasar mañana. Como decía uno, ¿verdad?, que a veces hay gente que duerme acá en el cuerpo físico, pero se levanta en su país al día siguiente, ¿verdad? Y eso pasa porque no estamos presentes en el lugar. Y si no estamos presentes en el lugar, no podemos extraer la bendición, ¿verdad? Esas perlas preciosas, ¿verdad?, que Dios quiere darnos cuando estamos ahí en el secreto, en intimidad. Entonces, como seres humanos, como creyentes, tenemos que recuperar otra vez la atención, porque hemos estado demasiado distraídos. Y tú te das cuenta de eso cuando intentas orar por 5 o 10 minutos. ¿Ah? Usted orando se da cuenta que hay una batalla constante. Cuando entra al cuarto de oración, ¿verdad?, ahí comienzan los pensamientos, y que la olla, el lavavajilla, y que el baño, y que el móvil, y que el mensaje, y que fulano, y que el tío, y que el primo, y que el dinero, y que el trabajo, y que el coche. Ahí vienen todos los pensamientos y las distracciones, con el objetivo de que tú no estés presente en el lugar donde tienes que estar presente. En ese momento, ¿verdad?, te vienen a la mente un sinnúmero de tareas inconclusas. ¿Por qué? Porque no quieren que tú estés presente en la actividad más importante de tu vida, que es la oración, que es el retiro, que es la intimidad con Dios, que son los diálogos del alma con Dios y contigo mismo. Y te das cuenta que hay una lucha, amén. Hay una batalla. Vienen pensamientos de todo tipo en ese momento, y descubrimos que estamos totalmente distraídos. Nuestra mente no está entrenada, equipada para desarrollar los diálogos del alma con Dios y con nosotros mismos. Entonces, en este recogimiento de retiro, estamos buscando eso. ¿Qué? Entrenar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para que aprenda a estar quieta, enfocada en Dios y estar presente en el lugar donde estamos. Si estamos de rodillas, estamos enfocados, estamos concentrados en Dios, en su palabra, en su presencia, en su majestad, en sus atributos, en su obra, en su maravilla, en nada más. Y la mente tiene que entenderlo, pero tiene que pasar primeramente, ¿por qué? Por una disciplina, un desarrollo de los hábitos espirituales de sometimiento. Tiene que entender que cuando el cuerpo tiene que entender la mente, cuando doblamos la rodilla, automáticamente también nuestra alma y nuestra mente se doblega delante de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque a veces doblamos rodilla y, como le dije, nuestra mente está activa, está de pie, pensando
en un sinnúmero de cosas que en ese momento no tiene que pensar. Dijo un escritor llamado Thomas Merton, un tremendo poeta y también sacerdote católico místico, dijo esta palabra en su libro Las 7 semillas. Dice él: el precio del verdadero retiro es una firme determinación, oiga bien, de no tener ningún interés en nada que no sea útil o necesario para nuestra vida interior. Lo voy a repetir: el precio del verdadero retiro es una firme determinación de no tener ningún interés, oiga bien, ningún interés en nada que no sea útil o necesario en ese momento para nuestra vida interior. Es decir, si yo me voy a retirar a la oración, a los diálogos del alma, ¿verdad?, con Dios y conmigo mismo, en ese momento solamente puede estar presente en mi mente aquello que es útil para mi crecimiento y mi desarrollo espiritual y personal. ¿Estamos acá? Si me llega el pensamiento de ese bandido, fuera. Estamos acá. Si me llega el pensamiento de los chivos y la vaca, fuera también, porque eso no es útil para mi vida interior. Si me llega el recuerdo del pasado, las heridas, el dolor, ¿verdad?, el sufrimiento, fuera, porque eso no es útil para el desarrollo de mi vida interior. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que hace el retiro y el recogimiento. Apartarte de las cosas vanas e inútiles y poner las cosas que verdaderamente se importan en su lugar. El mismo Milton sigue diciendo: nuestra felicidad consiste, oiga bien, en compartir la felicidad de Dios. Oiga esto: la perfección de su ilimitada libertad. Wow, eso no tenemos nosotros, ¿verdad? Porque decimos que somos libres, pero estamos atrapados. ¿Dónde? En nosotros mismos, en el yo, en el egoísmo, en las distracciones, en las preocupaciones. ¿Estamos acá? Decimos que somos libres, pero somos esclavos de nuestra propia concupiscencia, dice el apóstol Pablo. Y cuando entramos ahí al diálogo del alma, al retiro, al recogimiento, entonces podemos, oiga bien, conocer la perfección de la ilimitada libertad de Dios, oiga bien, y también la perfección de su amor. Y dice él: y esto solo es posible cuando nos apartamos para estar a solas con Dios. ¿Tú quieres experimentar la perfección de la libertad total, de la felicidad total y del amor de Dios? Entonces necesita apartarte. Y ahí, en ese lugar, aunque tu cuerpo se encuentre, ¿verdad?, postrado en un lugar, ¿verdad?, sin movimiento, vas a descubrir cómo tu alma de verdad puede ser libre, feliz y manifestar la perfección del amor de Dios en toda su plenitud cuando estás en el recogimiento con Dios. Eso dice Milton. Y yo lo creo. Es real. No hay un hombre más libre que aquel que se encuentra unido, atado a Dios. Aquel que se encuentra atrapado, capturado por la misma presencia de Dios. Aquel que se encuentra asombrado por la perfección santa, divina del carácter de Dios. No hay un hombre más feliz que aquel que aprendió a disfrutar y a gozar y a deleitarse en su Dios. Y mi objetivo es que en este tiempo podamos aprender lo que son los diálogos del alma, las conversaciones con Dios, con la Trinidad y también con nuestro ser, con nosotros mismos, para entonces llegar a ser, como dice también Milton, aquello que Dios quiere que seamos. Dice el mismo Milton también: para llegar a ser yo mismo, debo de dejar ser lo que siempre pensé que deseaba ser.
para hallarme a mí mismo, oiga bien, debo salir de mí. Dice él, esto ocurre en el recogimiento. Para yo encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Necesito quitar la mirada primeramente ¿de quién? De mí. Debo salir de mí, debo apartarme, ¿verdad? Y enfocarme en el retiro, en Dios, en el Señor. Y dejar de pensar, ¿verdad?, en lo que yo soy, para enfocarme en aquello que yo deseo ser, o Dios desea que seamos, ¿verdad? Y eso ocurre cuando estamos ahí en estrecha armonía con Dios, en la intimidad. Lamentablemente esta generación no ha tenido ese estilo de vida, no ha sido instruida, enseñada, ¿verdad?, en lo que es diálogos del alma, la meditación y la oración. Pero en los tiempos bíblicos ellos sabían cómo meditar, sabían cómo orar, sabían cómo mover el corazón de Dios, sabían cómo aislarse, desconectarse para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Y creo, ¿verdad?, y puedo entender que su gran éxito, victoria, dependía de eso, de que sabían apartarse, sabían aislarse, desconectarse para tener un diálogo del alma con Dios. Poca palabra, lo que es la meditación, la oración, el ayuno, la contemplación, era parte integral de sus vidas. Lo sabían y luego lo veremos. Desde el mismo Noé, que fue instruido, ¿verdad?, por Dios para que gobernara la tierra, dice que él escuchaba la voz de Dios. Dios hablaba con él en el silencio, en el campo. Él escuchaba. No había interrupción entre él y Dios. Había intimidad, había conexión, hasta que el pecado lo estropeó. Pero el hombre oía a Dios cuando le hablaba. Abraham también salía y hablaba con Dios. Escuchaban a Dios. Jacob escuchó a Dios. Constantemente tenían su lugar de sacrificio, el altar, donde ellos iban, oigan bien, se humillaban, adoraban y tenían encuentros con Dios. Los antiguos sabían cómo orar, meditar y reflexionar, porque era parte integral de su vida. Y esa es la gran diferencia entre ellos, su victoria, su fortaleza espiritual, y nosotros. Que ellos sabían dónde encontrar a Dios, dónde dialogar con Dios, en el silencio, en la intimidad. Dice un escritor, cuando yo medito, solo lo hago de esta manera. Dice él, solo suelo sentarme y pensar en Dios. Dice él, qué gozo es para mí pensar el pensamiento, respirar el nombre. No hay bendición más alta en la tierra que pensar en Dios, respirar su nombre, oiga bien, y pensar solamente en Él. Wow, qué maravilloso. Pensar en el Señor, respirar su nombre, llenar mi alma de su palabra. Qué gozo es sentarnos y pensar. Ese es el gran dilema, ¿no? Enfocar, direccionar nuestro pensamiento hacia la persona de Dios. Pero lo primero es esto: sentarte, apartarte y luego entrenar tu mente para que piense y se enfoque en tu Dios, no en tus problemas o en tus dificultades o en los entretenimientos momentáneos, sino en Dios. Y por eso es esta serie, porque los diálogos del alma nos permiten retirarnos, como le dije, para estar en el lugar donde Dios y nosotros podemos estar presentes. Porque hemos llevado vida, lamentablemente, donde nosotros
y otras cosas han estado presentes, pero Dios, su presencia ha estado ausente. Y eso necesita cambiar. Y va a cambiar cuando tomemos en serio los diálogos del alma, cuando aprendamos a dialogar con Dios y con nosotros mismos. Ahora, ¿qué incluye eso? Vamos a comprender un poquito en qué consiste el retiro. Número uno, incluye, oiga bien, que estemos totalmente recogidos, retirados. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que estemos unificados. Porque, como le dije, estamos totalmente divididos. ¿Ah? El cuerpo está aquí, la mente está allá en Nicaragua, ¿verdad? Los ojos están allá en Portugal, ¿verdad? Y el alma está en Honduras. ¿Ah? Estamos acá. Y una pierna quiere ir para acá y la otra para allá. No sabemos dónde está. Entonces, cuando entramos en diálogos del alma con Dios, en meditación, en reflexión, lo hacemos hasta que nosotros nos unificamos nuevamente con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando la mente está en el lugar donde tiene que estar, también el alma y también el cuerpo, y nos sentimos completos con Dios, entonces entramos en lo que es el recogimiento espiritual. ¿Me están siguiendo? Y eso es lo que Dios quiere, que volvamos, ¿verdad?, a unificarnos, que seamos uno. Así como es Dios, tres en uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y conforman un solo Dios. Igual también nosotros, espíritu, alma y cuerpo. No tenemos que estar divididos. Tenemos que entender que conformamos, nuestro todo conforma un solo ser. Y lo que hagamos, oiga bien, a nivel físico o a nivel emocional, espiritual, nos va a afectar en todo nuestro ser. ¿Vamos acá? Yo se lo dije. Nos va a afectar en todo nuestro ser, inclusive nuestras decisiones. ¿Estamos acá? Compartía con los chicos del grupo de mentoría, le comentaba a los jóvenes sobre el impacto que tiene, oiga bien, a nivel de salud, científicamente hablando, y emocional. Oiga esto, lo que son nuestros valores. ¿Qué significa eso? Que si yo quebranto mis valores, ¿verdad?, tendrá una repercusión directa a largo plazo en mi salud. Y dice él que mayormente en lo que tiene que ver con las enfermedades coronarias del corazón. Cuando yo no soy fiel, por ejemplo, un valor, fidelidad, lealtad. Cuando yo no soy fiel a mi esposa o a mi esposo, y yo le hiero al corazón, porque he fallado, eso puede derribar mañana en una crisis, oiga bien, que pueda provocar en mí un ataque cardíaco o enfermedades del corazón, donde impida que la sangre pueda bombear correctamente al corazón, ¿verdad?, y a las arterias, a las venas, y luego tú termines en una UCI. Porque todo guarda relación. ¿Estamos acá? Hay gente que ha matado a otras personas por una reacción, ¿verdad?, de ira, un ataque de ira, de impulsividad. ¿Por qué? Porque descubrieron que le fueron infiel o le fallaron, y eso terminó en la muerte de una persona. ¿Me están siguiendo? Inclusive eso puede afectar a nivel emocional. Cuando tú eres incongruente con tus principios y con tus valores, puede derivar en enfermedades. ¿Estamos acá? Si Dios dice no haga esto, no hagas aquello, y usted hace lo contrario, se atiene a las consecuencias. ¿Estamos acá? Entonces, cuando estamos en el retiro, ¿verdad?, en el diálogo con Dios y con nosotros mismos, ahí aprendemos ¿a qué? A unificarnos, a centrarnos, a recuperar el control nuevamente que se había perdido de nuestros pensamientos y nuestra alma. Estamos acá y nos completamos también en el Señor. Y como le dije, esa palabra la voy a repetir bastante. Ahí entonces buscamos salir de todas las distracciones, oiga bien, que compiten dentro de nosotros.
hasta que llegamos a estar completos y centrados en el lugar donde estamos y consciente de la presencia de Dios. En 1801 había un político muy famoso en Inglaterra llamado William Wilberforce. Este hombre era un político y también era un filántropo, y él tenía una pasión por los esclavos negros africanos que el Imperio Británico tenía un gran negocio con los esclavos africanos. Lo enviaba a los países conquistados y había un negocio terrible. Lo buscaban y lo llevaban en embarcaciones y lo vendían. Él era creyente. William Wilberforce estaba tan enfocado, preocupado en ocupar la cima política. Dice él que su ambición lo llevó. Tenía pasión por Dios y también por las personas, por liberar a los esclavos. Pero dice él que se enfocó tanto en lo que era su aspiración política. Dice él que descuidó su vida espiritual, a tal punto que se vio afectado, donde las ocupaciones ocuparon el primer lugar y las ambiciones políticas lo llevaron a descuidar su vida espiritual. Y él descubrió que estaba menguando en todas sus áreas, específicamente por eso, porque se centró en la ambición política, el deseo de grandeza y de poder, y descuidó su vida espiritual, a tal punto que él dice: me desconecté totalmente, que hasta dejé de asistir los domingos a la iglesia. Dice él, ni respetaba los días sagrados del descanso que Dios estableció. Y él concluye diciendo: hasta que no pude más y caí. Un domingo me aparté y entré en adoración y en soledad, y comencé un diálogo con mi alma, y allí mi vida resucitó, allí mi vida cambió. Y dice él, William Wilberforce dice: bendito sea Dios por el día de descanso en el cual me permites, oh Dios, adorarte y ocuparme de mi vida espiritual. Es aquí, en el lugar secreto, donde ocurren los diálogos del alma interno, donde las cosas terrenales asumen su verdadero tamaño. Wow. Un hombre que tenía pasión por los esclavos, un tremendo político, pero le dio más prioridad a su trabajo en el Parlamento británico que a su relación con Dios, que a los diálogos del alma. Y dice él, literalmente había descuidado mi vida espiritual, pero algo ocurrió. No lo pensé dos veces, sino que me aparté un domingo, me aislé, entré en el secreto y luego pude decir: bendito sea Dios por los días de descanso. Es ahí, en el lugar secreto, donde las cosas terrenales asumen su verdadero tamaño. Si eso no ocurre, si no tenemos los diálogos del alma, si no entramos en intimidad con Dios, lamentablemente habrá constantemente una competición entre la carne y el espíritu, entre nuestros deseos y ambiciones de poder, de fama y de riqueza, y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Vamos a luchar constantemente para ver qué es más importante: la intimidad con Dios, o el trabajo, o el dinero, o la tierra, las posesiones. El hombre entendido, ¿verdad?, entiende que todo pasará, que todo es pasajero, que desnudo vinimos a la tierra y desnudo también nos vamos a ir. Que lo más importante aquí no es la fama, no es el poder, no es la grandeza. Primeramente Dios, nuestra familia, las personas, los individuos, el afecto, el abrazo, el cariño, la gratitud, ¿verdad? El sentirte cerca de alguien, el sentirte amado, querido, apreciado, valorado. Eso es más importante, ¿verdad?, que 2 o 3 pesos o 3 euros en la cuenta bancaria.
Eso es más importante que un coche que a los 5 o 10 años automáticamente se va a desactualizar. O un reloj, ¿verdad?, que no tiene valor en sí mismo más que aquel que tú le quieras dar. ¿Alguien me sigue? Entonces ahí, en ese lugar, por eso yo me doy cuenta que el que está centrado en Dios, practicando esto, vive una vida equilibrada. ¿Estamos acá? Y cada cosa ocupa su lugar. ¿Estamos acá? Dios está en el lugar central, ¿verdad? La familia, la esposa, los hijos, los hermanos, las relaciones, está cada uno en su lugar. Pero cuando esto no ocurre, nos pasa como William Wilberforce, ¿verdad? Que entonces hay una pugna, hay una batalla entre la carne, nuestro deseo y el espíritu. Pero aquí, cuando entramos en esta intimidad, las cosas terrenales, ¿verdad?, asumen su verdadero lugar y tamaño. Y Dios permite, como le dije, esta crisis específicamente para eso. Sigue diciendo William Wilberforce: mi victoria contra la ambición comenzó cuando me aparté y volví a los diálogos del alma. Porque hay algo que no sé, que cuando empieza como que nunca termina, y es el deseo de más, ¿no? De más. Siempre queremos más, ¿verdad? Queremos 1000 y después queremos 2000 y luego 3000 y 4000. Siempre queremos más. ¿Me estás siguiendo? Siempre queremos más, a cualquier coste, inclusive a coste de nuestra salud física y espiritual. La ambición, dice él, comenzó a irse cuando comencé con los diálogos del alma. Dice: luego me adelanté e hice un compromiso, oiga bien, con los retiros semanales, en donde me comprometí a dialogar con Dios y con mi propia alma sin interrupción. Wow. Me comprometí a constantemente dialogar con Dios y con mi alma sin interrupción. Las ocupaciones, las distracciones nos roban esos espacios, esos momentos únicos para estar en intimidad con Dios y también dialogar de forma sincera con nuestro corazón. Como le dije, para tomar decisiones trascendentales no podemos tomarlas a la ligera. Tenemos que sentarnos, pensar, reflexionar. Pero ese es el gran dilema que nosotros no estamos dispuestos a pensar. ¿Por qué? Porque no tenemos el espacio, o no creamos el espacio para relajarnos y descansar. Y nadie puede pensar si no se aparta, se aleja y entra en un aislamiento, en un diálogo interno con Dios y con su alma. ¿Estamos acá? Entonces tomamos el ejemplo de este político británico, de no caer en el error de que las distracciones, preocupaciones nos impidan dialogar con Dios y con nuestra alma. No puedes estar tan ocupado en el trabajo, en actividades que le impida a Dios trabajar contigo, que le impida a Dios revelarse, que le impida a Dios transformarte, que le impida a Dios llevarte al crecimiento que Él anhela en Cristo Jesús. Creo firmemente que después de esta crisis, como dije, no cometeremos el mismo error, ¿verdad?, de volver a sentar a Dios en el asiento trasero de nuestras vidas. ¿No? Creo que no cometeremos el mismo error de poner cosas materiales por encima de nuestra relación con Dios. Creo firmemente que hemos aprendido la lección, la nuestra, y también estudiando otros hombres como William, de que cuando alteramos, ¿verdad?, el orden, salimos perjudicados nosotros y nuestra familia también
termina siendo perjudicado. Ahora, antes de culminar, les digo 3 cosas que suceden cuando no desarrollamos esos diálogos internos con Dios y con nuestra alma. Número 1, carecemos de enfoque, de vitalidad. Carecemos de la paz trascendental, de la templanza, del gozo, del descanso, de la fortaleza, resiliencia, de estabilidad, de esa capacidad de crecer, de ser creativo, de ser audaz. Oiga bien, cuando no desarrollamos estos diálogos internos o del alma con Dios y con nosotros mismos, nos perdemos la oportunidad de conocerlo a Él y también a nosotros mismos. No podemos desperdiciar esta oportunidad de volver en este tiempo a dialogar con Dios y con nuestra alma. Dijo la Madre Teresa de Calcuta, que muchos la conocen, ¿verdad? Esta monja que se ocupó en la India de los enfermos, los abandonados. Dijo ella esta frase: oren por mí para que no afloje mi apretón de las manos de Jesús. Oiga bien, aún bajo el disfraz de ministrar o servir a los pobres. Wow. ¿Por qué? Porque a veces podemos confundir, ¿verdad?, el servicio a otro o la actividad, ¿no?, como si fuese mayor que la relación con Dios. Ella puede, voy a repetirlo otra vez: oren por mí para que no afloje mi apretón de las manos de Jesús, aún bajo el disfraz de ministrar a los pobres. Podemos confundir el hacer para Dios que el estar con Dios. Esta mujer es una tremenda filántropa, ayudando a los pobres, a los enfermos terminales, los desechados, los olvidados. Ella lo tocaba, lo bañaba, le servía, ¿verdad? Ahí en la India, en Calcuta, una tremenda mujer. Pero dice ella: oren por mí para que yo no descuide mi relación con Dios, sirviéndole a ellos. Que yo no afloje mi apretón de las manos del Señor. Porque si usted y yo aflojamos el apretón de sus manos, lo hemos perdido todo. ¿Vamos acá? Y ese es el gran dilema, la gran lucha, batalla, ¿no? El poder mantenerse activo, enfocado, vivo en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Y a la misma vez también servir a los demás, amar a los demás, pero encajando, colocando cada cosa en su lugar, en su máxima prioridad. Dios no te pide que te aísles de la sociedad y del mundo. Te pide máxima prioridad. Ojo, Dios no te pide que no trabajes. Obviamente, tiene que sustentarte. Estamos acá, ¿verdad? Tu familia y también apoyar a la iglesia. Dios te manda a trabajar. Pablo manda a trabajar. Dice: el que robaba, no robe más. Trabaje con sus propias manos. Aquí no hay nadie que sea ladrón, pero eso está en el pasado. Pero dice a los que venían antes: el que robaba, no robe más. Trabaje con sus propias manos. Estamos acá. Entonces hay un mandato para trabajar. El tema es poner cada cosa en su lugar. Amén. Que todo tenga su máxima prioridad, porque Dios lo ha establecido de esta manera, que vale más nuestra alma, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, que las posesiones terrenales. Vale más nuestra relación con Dios que cualquier cosa aquí en la tierra. Así que os pido, en nombre del Señor, que continuéis ahora desarrollando los diálogos del alma con Dios y con vuestras propias vidas. Que aprendáis a eliminar las distracciones. Si ustedes dicen: ahora es un tiempo de oración, de retiro, de leer, de dialogar con Dios, que sea un compromiso, un pacto entre tú y Dios, de estar solamente tú y Dios en ese momento, sin distracción
de ninguna, ni física, ¿verdad? Ni espirituales, solo Dios, o ni mentales. Que no haya nada acá, ni teléfono, ni móvil, ni nada terrenal que te pueda robar ese espacio, hasta que tu mente vuelva a estar unificada con el cuerpo y el espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que volvamos a estar presentes en el lugar donde estamos, que estemos orando y que estemos orando, que estemos de retiro y que verdaderamente estemos de retiro, en comunión con Dios, dialogando con Él y también escudriñando nuestra propia alma. No te morirás, oye bien, no te morirás sin que Dios cumpla su promesa contigo. No te morirás sin que Jehová te haga introducir en la tierra prometida. No te vas a morir sin fluir en los dones espirituales. No te vas a morir sin ver la gloria de Dios. Tus enemigos, ¿verdad?, van a confesar el poder de Dios, la mano de Dios. Ellos serán testigos de su grandeza. Ellos hablarán del poder de Dios. La gran estabilidad que el mundo tenía hace 15 días, hace un mes atrás, no está. Los grandes países económicos están temblando, no saben qué hacer porque hay un déficit terrible, ¿verdad? Porque ellos pensaban que sus dioses podían librarlo, pero cuando Dios determina algo, nadie lo puede librar de su mano. Pero las cosas van a cambiar. Dios está tocando la tierra para que el hombre vuelva a Dios y se humille de todo corazón. Dios no puede venir, su gloria tampoco vendrá. No vendrá avivamiento, como muchos dicen, si no hay arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla, entonces luego Dios vendrá y va a sanar la tierra. Pero primero necesitamos arrepentimiento.